Hola, hola, buenas noches, bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey y estamos saliendo desde Miami en directo para todo el mundo. Hoy se ha librado el séptimo día de la cruenta batalla en Ucrania. Estamos en vísperas a días del asalto final a Kiev. La aviación rusa se dispone a bombardear indiscriminadamente a la capital ucraniana. Anoche habló en Washington el presidente Biden. Como era previsible, se equivocó una y otra vez, pero su error más grueso, más conspicuo, fue cuando dijo al pueblo iraní en lugar de decir al pueblo ucraniano. Putin may circle Kyiv with tanks, but he'll never gain the hearts and souls of the Iranian people. He'll never extinguish their love of freedom, and he will never weaken the resolve of the free world. Dijo Iranian people cuando debió decir Ukrainian people. También se equivocó cuando dijo que él había tomado la decisión de que las tropas de Estados Unidos no fueran a pelear contra las de Ucrania. Quiso decir contra las de Rusia en Ucrania. Forces are not engaged and will not engage in the conflict with Russian forces in Ukraine. Our forces are not going to Europe to fight Ukraine, but to defend our NATO allies in the event that Putin decides to keep moving west. Por último, se equivocó también el otoñal presidente Biden cuando quiso decir proud Ukrainians y en lugar de decir proud dijo pound. Unleashed violence and chaos, but while he may make gains on the battlefield, he'll pay a continuing high price over the long run. And a pound of Ukrainian people, the proud people, pound for pound, ready to fight with every inch of energy they have. Hoy el presidente Biden, saliendo de la Casa Blanca, fue preguntado si estaba dispuesto a aprobar un embargo al petróleo y al gas de Rusia. Su respuesta fue evasiva, huidiza. How worried are you about President Zelensky, and do you think he should stay in Ukraine, or do you think he should try to leave? I think it's his judgment to make, and we're doing everything we can to help him. What kind of danger is other he in? What? attempts to reach China or talk to them about the situation at all? Not directly yet. The staff has been in contact with us. Mr. President, are you considering banning Russian oil imports? Nothing is off the table. Nada está fuera de la mesa, que es una respuesta diplomática. Trump la decía muy a menudo cuando le preguntaban por una posible invasión militar de Estados Unidos en Venezuela. Nada está fuera de la mesa. Cuando dicen eso es que definitivamente esa idea está fuera de la mesa, ¿no? Y es una pena. Habrán notado que Biden tiene una suerte de orificio gris o ceniciento en el medio de la frente. Le preguntaron al presidente si el dictador ruso Putin ha cometido crímenes de guerra en Ucrania. De nuevo, su respuesta pareció jabonosa. Russia is committing war crimes in Ukraine. We are following it very closely. It's early to say that. Do you think Russia is intentionally targeting civilian areas? There are over 2,000 civilian deaths. There they are. Thank you. ¿Qué tiene Biden en la frente? ¿Se ha dado un coscorrón? ¿Se ha lastimado? ¿Tiene un hematoma, un moretón? No sabemos. Lo cierto es que hoy el presidente de Ucrania, el heroico señor Zelensky, ex comediante, por cierto, ex actor, le ha rogado a Biden, como les ha rogado a Boris Johnson y a Olaf Scholz, que la OTAN declare que nadie puede volar en el cielo de Ucrania, que prohíba a todo avión ruso, se entiende, volar en el cielo ucraniano. Porque Zelensky sabe que en los próximos días los aviones rusos van a bombardear Kiev con absoluta sevicia, con absoluta ferocidad, como hace pocos años bombardearon, por ejemplo, Alepo, en Siria, o antes Grozny,
en Chechenia. Zelensky quiere impedir esa masacre, esa escabechina. Cuando los aviones rusos empiecen a descargar sus bombas sobre Kiev, poca gente habrá de sobrevivir en las trincheras e incluso abajo en las estaciones del metro. Biden y los principales líderes de la Europa libre se han negado a la petición de Zelensky. No están dispuestos a derribar aviones rusos si estos vuelan en el espacio aéreo ucraniano. Por lo tanto, el dictador Putin sabe que cuando él ordene, sus aviones podrán demoler Kiev. Así las cosas, el mundo todavía comenta esta valerosa pregunta de una periodista ucraniana que zarandeó al primer ministro británico Boris Johnson. Minister Daria Kaleniuk, I had Anti-Corruption Action Center from Ukraine. I passed the border a couple of days ago. I'm from Kiev. Kharkiv, the city where I was studying, was bombarded today, fully, the downtown square. So you're talking about the stoicism of Ukrainian people, but Ukrainian women and Ukrainian children are in deep fear because of bombs and missiles which are going from the sky. And Ukrainian people are desperately asking for the West to protect our sky. We are asking for the no-fly zone. We are saying in response that it will trigger World War III. But what is the alternative, Mr. Prime Minister? So you're coming to Poland. You're not coming to Kiev, Prime Minister. You're not coming to Lviv. Because you are afraid. Because NATO is not willing to defend. Because NATO is afraid of the World War III. But it is already started. And these are Ukrainian children who are there taking the hit. You're talking about more sanctions, Prime Minister. But Roman Abramovich is not sanctioned. He's in London. His children are not in the bombardments. His children are there in London. Putin's children are in Netherlands, in Germany, in mansions. Where are all these mansions seized? I don't see that. I see that my family members, that my team members are saying that we are crying. We don't have where to run. This is what is happening, Prime Minister. Brillante la periodista ucraniana, absolutamente demoledora, dejó demudado y perplejo a Johnson. Hoy el Reino Unido ha dictado sanciones más o menos onerosas contra los billonarios rusos que viven en Londres y que han comprado con millones de libras esterlinas la ciudadanía británica. Esto, por supuesto, les va a afectar más o menos. Desde luego ellos, si son billonarios, tontos no son, y han movido oportunamente sus yates y sus aviones y los han puesto a buen recaudo, del mismo modo que han escondido sus fortunas, más o menos mal habidas, ¿no? ¿Sentirán el golpe? Supongo que sí. ¿Esto será suficiente para disuadir al autócrata de Moscú? Evidentemente no. El Reino Unido es una lavandería de dinero ruso de dudosa procedencia. Lo dice la organización Transparencia Internacional, que calcula que solo desde 2016 ciudadanos rusos acusados de corrupción o vinculados con el Kremlin han adquirido propiedades por valor de unos 1.800 millones de euros. Edward Lucas es periodista y autor del ensayo La Nueva Guerra Fría. Londongrado es la ciudad más importante de Rusia después de Moscú, al menos para la élite rusa, asegura. Es una desgracia cómo este país blanquea reputaciones y fortunas. Casi todos los oligarcas rusos, billonarios rusos, son amigotes y cómplices de Putin, es decir, se han enriquecido porque Putin les ha permitido esto y han compartido esas fortunas con el dictador ruso, ¿no? Los billonarios rusos que se han opuesto a Putin generalmente han terminado envenenados, muertos, asesinados o en la cárcel, ¿no? O ciertamente desgraciados ante los ojos del autócrata. Abramovich, el dueño del club de fútbol Chelsea, un billonario ruso afincado en Londres, como su hija Sofía se pronunció en redes sociales severamente contra Putin, ha anunciado que venderá el Chelsea para que el club esté en buenas manos. Sí, claro.
Las sanciones recién aprobadas señalan a varios cientos de miembros de esta élite, no a Roman Abramovich, dueño del Chelsea Football Club, al que ha prestado él solo otros 1.800 millones de euros. Pero sí a Peter Aben, a la derecha, con gafas, hasta hace 24 horas miembro de la administración de la Real Academia de las Artes, cuyo presidente honorario es el Príncipe de Gales. Puedes convertirte en ciudadano británico básicamente pagando dinero y comprar tu respetabilidad, financiar partidos políticos o tomarte con la reina, lo que quieras. Esos millonarios no tienen la culpa de ser rusos, nacieron rusos, pero sí tienen la culpa de ser amigos de Putin. Eso lo han elegido. Si siguen siendo amigos de un dictador criminal, de un dictador matarife como Putin, deberían pagar el precio. Está por verse si lo van a pagar, ¿eh? Hoy el canciller ruso, el maléfico, el perverso señor Lavrov, que es casi tan maléfico como Putin, su jefe, acusó a Ucrania de poseer armas nucleares. Esto, por supuesto, es una patraña. Украина располагает еще советскими ядерными технологиями и средствами доставки такого оружия. Мы не можем не реагировать на эту реальную опасность. Могу вас заверить, Россия, как ответственный член международного сообщества, приверженный своим обязательствам по нераспространению оружия массового уничтожения, предпринимает все необходимые меры для недопущения появления ядерного оружия и соответствующих технологий на Украине. Vamos entonces a las imágenes dantescas del séptimo día de la guerra en Ucrania, una guerra desigual, una guerra en la que los rusos tienen amplia superioridad en el espacio aéreo, una guerra en la cual Putin ha dado la orden de arrasar Ucrania, de conquistarla del todo, destruyéndola del todo, como ocurrió con Alepo en Siria y Grozny en Chechenia. Hoy en Kharkov, el cuartel de la policía y otros edificios colindantes fueron destruidos, como informa France Press. Así quedaron los locales de la policía de Kharkov, el departamento de economía de la universidad. En la ciudad del país prácticamente no quedan áreas donde no hayan impactado proyectiles de artillería. El miércoles, en el séptimo día de la invasión lanzada por Vladimir Putin, las tropas rusas aterrizaron en Kharkov y afirmaron haber tomado Jersón, una ciudad de 290.000 habitantes al sur del país. Las divisiones rusas de las Fuerzas Armadas tomaron el control del centro regional de Jersón. Como saben, ayer volaron la torre de televisión de Kiev, dejando a los ucranianos sin televisión. Muchos de ellos, desde luego, ya estaban también sin servicio eléctrico. Así amaneció hoy el barrio en el cual murieron 5 ucranianos, todos miembros de una familia, una tragedia inenarrable, que estaban paseando al pie de la torre de televisión bombardeada por los rusos. El día después de un bombardeo ruso en Kiev, el ataque contra la torre de la televisión dejó 5 personas fallecidas y 4 de ellas, según los policías, eran integrantes de una familia, padre, madre, hija e hijo adolescentes, pero que no han podido ser identificadas. Murieron al salir de una tienda poco antes del toque de queda. La quinta víctima es un periodista de la televisión de Estado, de acuerdo a una tarjeta de prensa que se halló entre sus pertenencias. Los misiles rusos fueron lanzados desde el territorio de Crimea ocupado por Rusia. Intentaban seguir arruinando las infraestructuras de Kiev. La ironía es que Putin, que es un dictador fascista como lo fue Hitler, que es un dictador que cree en la purificación racial como creyó en ella Hitler, la ironía es que Putin dice que invade Ucrania porque la quiere desnazificar. Pero Ucrania no está nazificada, es la cabeza de Putin la que está nazificada. En Ucrania hay un presidente elegido por el pueblo, 73% de los votos de segunda vuelta, Zelensky, que además es judío. Y la bomba que destruyó la torre de televisión en Kiev cayó donde hay un memorial, un sitio en honor a las víctimas judías abatidas a tiros por los nazis en 1941. 33.000 judíos fueron masacrados allí donde caen ahora las bombas del nazi Putin.
Pero este sitio es también el de otro símbolo. Alrededor se extiende a lo largo de varios kilómetros el simbólico sitio de Babi Yar, una fosa común que contiene los restos de 33.000 judíos asesinados a tiros en este lugar en 1941, cuando la ciudad estaba bajo ocupación nazi. El monumento en su memoria, un parque especialmente acondicionado, ubicado a 1 kilómetro de la torre de la televisión, no fue directamente golpeado por los bombardeos. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que es judío, acusó a Rusia de intentar borrar a Ucrania y su historia. En efecto, estas fueron las palabras de Zelensky, diciendo que Putin ha dado la orden de borrar a Ucrania. Такий ракетний удар свідчить, що для багатьох людей в Росії наш Київ абсолютно чужий. Вони нічого не знають про нашу столицю, про нашу історію. Але у них є наказ стерти нашу історію, стерти нашу країну, стерти нас усіх. En una conversación más distendida con la prensa, el presidente ucraniano dijo que no está cerca de su familia y que la vio hace 3 o 4 días por última vez. Work and sleep, that's it. Can you see your family? Can you see your kids? No, I can't. When was the last time you saw them? Before this war. Thank you. I mean, just one last question. You may have already answered. No, not before this war. No, 3 days ago. 3 days, in the middle part of this war. Se ha convertido en un héroe de guerra, era antes un comediante. Esta es una guerra entre un dictador asesino, Putin, que fue espía toda su vida y que es feliz envenenando opositores, matándolos minuciosamente, un dictador asesino contra un presidente legítimo, comediante y actor. ¿Cómo es que han resistido hasta ahora los ucranianos en esta contienda tan asimétrica? Porque habían recibido desde Polonia y desde los países bálticos, y más recientemente desde Alemania, misiles Stinger, que son principalmente antiaviones. Los misiles Stinger se fabrican aquí en Estados Unidos y los países bálticos de la OTAN, Estonia, Lituania y Letonia, los tenían, lo mismo que Polonia. Alemania también mandó 500 Stinger a Zelensky y a su equipo. Con esos Stinger que se disparan desde el hombro y que tienen un sensor infrarrojo que busca el calor y que persigue al avión en movimiento hasta derribarlo, con suerte, con esos misiles Stinger se están defendiendo heroicamente los ucranianos. Recién esta semana, el lunes de esta semana, Biden autorizó a Estados Unidos a mandar misiles Stinger. Llegan tardísimo, llegan después de los Stinger de los bálticos, de los polacos y de los alemanes. También los ucranianos se defienden con otro tipo de misil. Este es antitanque o antiaéreo, el Javelin. El Javelin se puede disparar desde un hombro, solo uno, o desde un disparador que dispara 3 casi a la vez, ¿no? Y es muy eficaz para derribar aviones, jets, helicópteros o para destruir por completo los tanques. Por eso cuando ustedes ven imágenes de tanques rusos, y por cierto, los propios rusos reconocen que han muerto ya centenares de soldados suyos en Ucrania, ven imágenes de vehículos militares rusos pesados completamente destruidos, esto es porque los ucranianos han usado sus javelines y sus Stingers. ¿Qué espera Biden para mandar no 500, no 200, miles de javelines y de Stingers a los ucranianos? Miles. Ya que Biden no está dispuesto a derribar los aviones rusos en el cielo ucraniano. Los ucranianos incluso hoy le pidieron, préstennos los aviones. Nosotros ponemos a los pilotos. Los ucranianos le dijeron a Biden cuáles son los aviones que los pilotos ucranianos están entrenados para volar. Ni siquiera les han prestado los aviones. Es decir, que el mundo libre se ha negado a decretar que el espacio aéreo de Ucrania es inviolable, se ha negado a prestar aviones a los ucranianos. Bueno, por lo menos hay que prestarles misiles antitanques y antiaéreos, ¿no? Por lo menos eso. De otro modo,
la solidaridad y el aplauso y la admiración al bravo pueblo ucraniano se confina al territorio diplomático de las palabras. Una pausa y regresamos con todo lo último de la guerra en Ucrania. Y un saludo muy cordial a nuestros espectadores en Colombia que a partir de esta semana nos ven en Red Más. Gracias. Ya regresamos. Bienvenidos de vuelta al programa. Yo estoy decepcionado de Biden y de los líderes europeos. Sí, como no, han impuesto algunas sanciones contra la dictadura rusa, ¿no? Pero Europa ha tenido años para incorporar a Ucrania a la Alianza Atlántica. No quiso hacerlo. Los pusieron en lista de espera indefinida. O por lo menos incorporar a Ucrania a la Unión Europea. Ya, no a la OTAN, pero a la Unión Europea. Tampoco quisieron hacerlo. Esperen, esperen. Los ucranianos ya no podían esperar más, ¿no? Y ahora los van a destruir por completo, los van a aniquilar. Va a ser literalmente un exterminio masivo, o sea, un genocidio. Piden que los países de la Alianza Atlántica les cuiden el cielo para que no lluevan bombas de racimo sobre ellos. ¿Y qué dicen Biden y sus aliados? No estamos dispuestos a derribar aviones rusos. Tenemos miedo. ¿Miedo a qué? ¿Miedo a quién? Miedo a que Putin apriete el botón nuclear. Ok. Entonces piden aviones, sin pilotos, aviones, los vamos a recoger a la frontera con Polonia o nos los trae. No, es muy peligroso. ¿Qué va a decir Putin? ¿Se va a molestar? De repente aprieta el botoncito. Entonces, ni siquiera les mandan los misiles Stinger y Javelin que los ucranianos desesperadamente necesitan, pero con los cuales no van a ser capaces de resistir la lluvia de bombas que van a empezar a caer en los próximos días sobre Kiev, ¿no? Esto ya está ocurriendo en Kharkov, como verán a continuación, y en Kharkiv. Son los instantes posteriores al impacto de un misil ruso contra esta comisaría de policía de Kharkov. Es la segunda ciudad más grande del país, donde la gente mayoritariamente habla ruso. También han atacado, según las autoridades ucranianas, un hospital militar, una universidad y un depósito de munición. Ya han llegado tropas aerotransportadas del ejército ruso, pero la ciudad sigue, por ahora, bajo control ucraniano. Además de en el este, Rusia intensifica sus ataques contra ciudades clave en el sur del país. El portavoz del Ministerio de Defensa dice que sus tropas han tomado Jersón, una ciudad estratégica a orillas del Mar Negro. Al sur, la batalla por el control de la ciudad de Mariupol continúa y aparentemente la estrategia rusa es rodear, cercar a Kiev, sitiarla por completo, no permitir que lleguen a Kiev alimentos ni bebidas, mucho menos armamentos, pero para eso los rusos tienen que establecer una suerte de cordón militar rodeando a Kiev, ¿no? Y luego, por desdicha, y ojalá yo me equivoque, comenzará el bombardeo masivo. Si ustedes creen que Putin no es capaz de dejar a Kiev reducida a ruinas, a escombros, pregúntenles a los sirios que vivían en Alepo. Sigue la batalla por el control de Mariupol, en el mar de Azov. Está rodeada por las fuerzas rusas, pero el ejército ucraniano les planta cara. También continúa el asedio a Kiev. Así han quedado estos edificios en los alrededores de la capital. Y siguen llegando imágenes del ataque ruso de ayer a esta torre de televisión que causó al menos 5 muertos. La gente tiene miedo y se esconde en refugios. Tenemos agua y comida para 2 días, explica Olena, madre de 3 niños. Los portavoces del gobierno de Ucrania, un gobierno de héroes, de guerreros, dicen que han matado a más o menos 6.000 soldados rusos. Con toda probabilidad exageran. La CIA calcula, y el M-16 británico igualmente, que han muerto alrededor de 1.500 soldados rusos y entre 1.500 y 2.000 soldados ucranianos.
Todos esperan angustiados el asalto final a Kiev. El convoy ruso de 60 kilómetros avanza, pero su marcha se ralentiza a la espera de que les lleguen más alimentos y combustible. Asegura que resistirán y que sus fuerzas armadas ya han matado a 6.000 soldados rusos. No ha dado datos sobre las bajas militares en sus propias filas. El Servicio de Emergencias de Ucrania calcula que en esta guerra han muerto más de 2.000 civiles. En Zaporilla, ciudad ucraniana también acosada por los invasores, hay por supuesto pavor en un hospital pediátrico. El doctor Kausta abre la pesada puerta del refugio antiaéreo del Hospital Pediátrico de Cuidados Intensivos de Zaporilla, a tan solo una treintena de kilómetros del frente. En los sótanos del centro, los trabajadores han colocado cunas de madera para los más pequeños, camas y todo lo que tienen a mano para, en caso de ataque ruso, proteger a los enfermos y al personal. El doctor Kusta nos cuenta que de momento tienen a los pacientes en planta, en lugares seguros, pero que si es necesario tendrán que evacuarlos a los sótanos. Sufren particularmente los niños con enfermedades terminales en aquel hospital pediátrico. En este centro no solo se atiende a los recién nacidos, también a niños más grandes como Ruslan, que fue evacuado de Mariupol y está recibiendo diálisis. Cuando se aburre, juega con su teléfono móvil. Pero la situación más dramática está a solo unos metros, pasillo adelante, en la sala de los niños con enfermedades terminales. Dependen del oxígeno y de los aparatos a los que están conectados, que no podemos trasladar al refugio. Nos dice este doctor, que nos cuenta que no se les puede trasladar, pues sin ellos no podrían sobrevivir. La viciosa injusticia, la cruel injusticia de la vida, ¿no?, que a veces se ensaña con los más débiles. El alcalde de Kharkov, Ucrania, relata que los rusos empiezan a descender en paracaídas. Lo peor de la guerra, perdonen la franqueza, lo peor de la guerra está todavía por venir. Según el alcalde de la segunda ciudad más grande del país, los paracaidistas rusos han tomado la estación de tren y el puerto fluvial, mientras que los soldados ucranianos mantienen sus posiciones. La nueva ofensiva se produce un día después de que varios misiles impactaran en la sede del gobierno regional y en varias viviendas. Al menos ha habido 21 muertos y 112 heridos en Kharkov, según las autoridades. A pesar de que la caravana, el convoy militar ruso que se dirige a Kiev, ha encontrado efectivamente problemas logísticos, falta de combustible, falta de alimentos, un invierno gélido, y los misiles Stinger y Javelin que los ucranianos disparan ocasionalmente contra ellos, la invasión rusa avanza inexorable. ¿Puede ganar la guerra Ucrania? Yo creo que es imposible, porque no depende del heroísmo de sus combatientes civiles y militares. Depende de que Ucrania no tiene aviones para contrarrestar el bombardeo masivo que ha de sobrevenir trágicamente en los próximos días. Y Occidente no está dispuesto a prestarle los aviones sin pilotos a Ucrania. Mientras tanto, la invasión rusa avanza en otras partes del país. Según el portavoz del Ministerio de Defensa de Rusia, 1.502 instalaciones militares de Ucrania han quedado fuera de servicio, pero no apunta a las infraestructuras civiles destruidas. En Zitomir, a 140 kilómetros de Kiev, 4 personas han muerto en los ataques, según la agencia italiana ANSA. Entiéndase bien que Putin es un reptil humano, tiene la sangre helada, no le tiembla el pulso, al contrario. Parece sobreexcitado y eufórico cuando ordena a sus aviones matar indiscriminadamente a una población inocente. Lo ha hecho en Siria durante 3 años consecutivos, 15, 16 y 17. 17 siendo Trump presidente, dicho sea de paso, porque Trump ahora se vanagloria diciendo que cuando él era presidente Putin le tenía miedo. ¡Mentira! Cuando Trump era presidente el primer año, Putin alfombró de cadáveres a Siria e hizo que el matarife de Assad, el dictador sirio, prevaleciera gracias a la aviación militar rusa. Esto es lo que va a ocurrir en Kiev. Van a alfombrar de cadáveres Kiev. No va a quedar un ucraniano resistente con vida. Los van a matar a todos. Y no va a quedar un edificio en pie, como en Alepo.
En Alepo hubo 40.000 incursiones aéreas con bombardeos de los aviones rusos en 3 años. Esto es lo que está por venir en Kiev. Y el señor Biden y sus líderes europeos aplican sanciones económicas a los oligarcas rusos y congelan los activos del Banco Central ruso en el extranjero. Y así le van a ganar la guerra, con los alemanes y los italianos todavía comprando el gas natural ruso porque no quieren pasar una noche fría. Es imposible que Ucrania gane la guerra. Tal como está planteada ahora, sin aviones, es imposible. Ya regresamos. Bienvenidos de vuelta al programa. La cadena SER de España, en el Teatro de Operaciones Militares en Kiev, confirma que el dictador ruso Putin ha dado la orden de disparar misiles contra edificios residenciales, contra barrios residenciales, matando a civiles indiscriminadamente. Hay al menos 17 muertos en estos últimos ataques en Kharkov y las tropas rusas siguen asediando la ciudad. Lo que hemos visto ya de manera muy clara es que Putin ha cambiado de estrategia y que ya ataca abiertamente infraestructuras civiles y barrios residenciales. Se ha demostrado que es una guerra abierta en todo el país, una invasión que está poniendo el foco, como hemos visto ahora, en los civiles y con armas más poderosas. Putin quiere replicar en Kiev lo que hizo en Alepo o en Grozny, es decir, que los civiles huyan todos y que los que se quedan a combatir sean todos exterminados, ¿no? El corresponsal de El País en Kiev confirma que los ucranianos heroicamente han destruido algunos puentes de acceso a la capital, a Kiev, para obstruir o dificultar el avance de los tanques rusos. Encontramos en uno de los puentes que ha volado en los últimos días el propio ejército ucraniano para tratar de evitar que las tropas del Kremlin accedan al centro de la capital. Por aquí se suceden los combates mientras los civiles tratan de cruzar sobre los cascotes en una y otra dirección. Unos tratan de acercarse a la estación de tren, que es el punto más seguro para llegar al oeste del país. Otros tratan de salir por aquí para alcanzar una carretera que les permita alcanzar un lugar más seguro. Y este fue otro despacho del corresponsal de El País allí en Ucrania. Los nervios están a flor de piel en Kiev, la capital de Ucrania, ante la posibilidad de que la caravana de varias decenas de kilómetros del ejército ruso se acerque al centro de la capital o consiga rodear la ciudad y reproducir un cerco parecido al que durante 4 años albergó a la ciudad de Sarajevo. Ahora mismo, pese a que hay aviso de posibilidad de bombardeo, han sonado las alarmas, hay muchas personas refugiadas en los búnkers que hay debajo de los edificios. Todavía hay miles de personas que siguen intentando salir del país desde un punto como este, que es la estación de trenes, que es el principal punto de conexión con el oeste del país. ¡Qué tragedia! A solo 140 kilómetros de Kiev, en la ciudad de Sitromir, todo ha quedado reducido a llamas, fuegos, escombros. В этом доме есть человек, вот в этом доме. Аккуратно. Включите эту хуйню, что ты надо. Давай. Вот так. Los bomberos buscan con denuedo, afanosamente, a sobrevivientes. Un ucraniano rompe en llanto al recordar cómo hace 80 años, 1941, Segunda Guerra Mundial, Ucrania fue también bombardeada por los nazis.
They stack sandbags outside the nearby Opera House, fortified like it hasn't been since 1941. The split screen circulated by cell phone. Look, this is Odessa Opera House today. I'm sorry, but when I just saw it, I cried. It's impossible because I was crying because like a little girl. But this was in 1941. You were fighting against the Nazis. Absolutely. Once again, we're fighting against Nazis. No es tan distinto Putin de Hitler, ¿eh? No es tan distinto. Son dos dictadores fascistas, malévolos, criminales, genocidas. El New York Times recoge un conmovedor testimonio de un joven ucraniano que sin estar familiarizado con las armas ni con la guerra, está dispuesto a perder la vida por su nación. The enemy is basically infiltrating a city, looking for weak points. The people that are with me are, for the most part, civilians just as myself. People who, for the most part, don't have anything to do with the army, who have never served and so on, who came here for the same reasons as I did. I don't get to decide if Putin is going to invade or to launch a nuclear weapon or whatever. What I get to decide is how I'm going to respond to it. My choice is to do something productive and to help the people who are defending my city. Están armados esos ucranianos de fusiles, a veces de granadas, en ocasiones de misiles Stinger y Javelin. Están armados también, por supuesto, de heroísmo. No es poca cosa. Pero todo ello, por desgracia, será insuficiente a la hora que los aviones rusos empiecen a descargar bombas masiva e indiscriminadamente sobre Kiev. Habla Oleg, al corresponsal del New York Times. Es otro ucraniano que está dispuesto a morir por su patria. It's very simple. We protect our choice of freedom, what we selected many years ago. We proved this several times in 2004, 2014, and now. Fight for your country. And I pass this message to Gleb, and I believe the same message Gleb will pass to his children. Dios los bendiga, Dios los ilumine, Dios quiera que ellos prevalezcan, que el bien y la libertad y la justicia prevalezcan en Ucrania. Soy, sin embargo, muy pesimista. Dos famosos boxeadores ucranianos han ido a su patria, vivían en el exilio, y van a pelear también. Terrible events happened in the past 6 days. Horrible events. Horrible. Where civilians, men, women dying. And actually, I'm proud of our men and women that are ready to defend the country for their future, for future of their children. It's actually amazing to observe. Thank you for unity with Ukraine. We continue to fight. And we need help for our friends. Thank you. Y la ayuda, como piden estos boxeadores ucranianos muy famosos, no puede reducirse solo a palabras, a pronunciamientos diplomáticos, a votaciones en Naciones Unidas. Putin se ríe de todo eso, desprecia todo eso. Putin solo cree en el lenguaje de la fuerza. Y si queremos refrenarlo, tenemos que mostrarle una fuerza equivalente o superior a la suya, capaz de doblegarla. No lo está haciendo todavía Occidente. Habla un mexicano en Kiev, desesperado, quiere irse a México. Retumba todo, las ventanas, las casas, piensas que están cerca de ti, o sea, como si te pasara por un lado, y eso que están un poco lejos, pero, o sea, la sientes ahí. Él vivía en Ucrania con su novia, llegó aquí con ella y esperan poder llegar hasta la Ciudad de México. Tenemos que pensarlo, tenemos que planearlo. Ella ahorita está claramente muy dañada porque tiene que dejar su país, tiene que dejar su familia ahorita.
¿Por qué ese mexicano y otros se van a vivir a Kiev ahora, en invierno, crudo? Es el amor, es el amor. Las ucranianas son famosas por bellas, guapísimas. Conozco a no pocos latinoamericanos cuyos matrimonios han crujido, han tambaleado, porque se atravesó por ahí una ucraniana irresistible. Este mexicano también sucumbió al amor por una ucraniana. Y él es Guillermo, su esposa es ucraniana, no pudo contener el dolor. La vez que más miedo tuve fue cuando cayó una bomba cerca de nosotros. Mucha gente que ha perdido sus vidas, civiles, gente que no querían pelear, que no tenían por qué haberse metido en este conflicto y que han perdido sus vidas. Es lo que más me duele. Una pausa y regresamos con todo lo último de la guerra en Ucrania. En el 7º día de la guerra en Ucrania yo estoy profundamente decepcionado del presidente Biden. ¿Cómo es posible que países históricamente neutrales como Suecia y Finlandia hayan mandado más armas al gobierno de Ucrania que Estados Unidos? ¿Cómo es posible que Alemania, que tiene el trauma de las dos guerras europeas, haya mandado 500 Stingers y Estados Unidos esta semana 200? ¿Cómo es posible que Holanda y Checoslovaquia hayan mandado más armas al gobierno de Ucrania que Estados Unidos? Los países bálticos, Stingers y Javelin. ¿Cómo es posible? Es decir, que Biden se ha quedado en las palabras, ¿no? Fíjense cómo está la estación central del tren en Kiev. Estas parecen escenas dantescas de la Segunda Guerra Mundial. Centenares de miles de personas huyendo del horror de la guerra en una estación del tren. I'm in Kyiv, Ukraine. I'm here at Kyiv Central train station where thousands of people are trying to leave on trains, most of them going westwards where there have been less bombings and less attacks. People here are coming with whatever possessions they can carry. Some are coming many are coming with their children in strollers or their elderly relatives to get them out of the city as fast as they possibly can. En uno de los andenes espera el tren a la libertad una pareja, un hombre ruso, una mujer ucraniana. Mikhail Lubin is from Russia and his girlfriend is from Ukraine. And now they're fleeing the country in war. We met them standing in queue for tickets to get on a train to Budapest from the Zahony border crossing. After 5 days on the road, Mikhail's girlfriend preferred not to give her name. Unusual, I guess, because unlike all the other people here, I'm from Russia. Yeah, and I lived in Ukraine for about a year. And it was like almost every day there was like bombings or shootings or something. But finally we managed to get here, which is unbelievable. Habla una desesperada madre de familia ucraniana que decidió abandonar su país la semana pasada, tan pronto comenzó la guerra. I left Kyiv on 25th. 24th or 25th I spent in the refuge under the... in the basement? Yes, in the basement. And then we moved by foot to the central railway station, went to Vinnytsia 2 nights, and in Lviv 1 night, and in Vinograd 1 night. You went with your baby down to the basement? 3 babies. 3 babies? Yes. En las estaciones del metro de Kiev, donde hay millares de personas que ya no pueden huir o que no quieren huir, hay escenas conmovedoras de reencuentros familiares o de despedidas familiares. Un emotivo reencuentro. Este ciudadano ucraniano abraza a su familia por primera vez desde que fueron separados por un ataque con misiles rusos en Kiev. Su mujer y sus hijos habían salido del apartamento familiar poco antes de que fuera bombardeada la torre de televisión. Un soldado gritó, corran rápido. Fue muy aterrador. Mi hijo menor corría y gritaba, más rápido, nos están disparando, no lo vamos a lograr. Entonces llegamos a este refugio. Ahora tiene miedo de salir y no deja de llorar. Mi hijo mayor gritó mientras dormía, mamá, tenemos que ir al refugio.
Es un refugio precario, van a caer las bombas rusas. Habla una joven ucraniana y una señora. Очень сильно бомбят. Вчера был взрыв возле телебашни, которая находится около нашего метро. Люди очень сильно боятся, переживают, но, в принципе, сотрудники метрополитена помогают и едой, и водой. То есть, в принципе, здесь находиться более не менее комфортно, но, конечно, всем страшно, особенно маленьким деткам. Мы выдержим все, но только обидно, что там наши люди такие же с нашим языком, как и здесь. Я никогда не думала. Ya regresamos. En las calles de Moscú hay opiniones divididas respecto de Putin, ¿eh? La guerra empieza a preocupar a la población, sobre todo a los jóvenes. La gente está empezando a asustarse. Una vez que Putin ha dado el primer paso, quién sabe si le dará la psicosis si apretará un botón. Por supuesto, no apoyamos la guerra ni ninguna agresión. Siempre es mala. Nadie va a salir ganando de esto. Algunos tibiamente apoyan la invasión en Ucrania. Pero no todo es blanco o negro. Entre quienes apoyan la invasión de Ucrania también hay grises. Las medidas que ha tomado nuestro gobierno son acciones forzadas. Es muy difícil hacer pronósticos. Queremos la paz, necesitamos paz. En cuanto a quién es responsable, hay quienes replican los mensajes del Kremlin. Han provocado a Rusia. Son los ucranianos los que lo están haciendo. Putin tiene razón. Quiero que lo oiga todo el mundo. Putin es el que tiene la razón. Recuérdese que esas señoras rusas están mal informadas, están intoxicadas por la propaganda rusa que dice que Ucrania quiere atacar a Rusia con armas nucleares, que Ucrania es un estado nazi. Muchos son víctimas de la propaganda. Pero es la juventud que ha crecido con Putin en el poder quien tiene más miedo de perder. Muchos temen que les movilicen. Hay recelos, todo el mundo está en el medio. A ninguno de nosotros nos gustaría estar allí. Nos da miedo salir a la calle en esta situación, porque Putin tiene todo el poder. Lo único que podemos hacer es dar nuestra opinión. Esto ha sido todo por hoy. Seguiremos conspirando mañana. Un saludo muy cordial, muy efusivo a nuestros espectadores en Colombia que nos ven ahora noche a noche por Red Más a las 11 de la noche. Gracias de corazón. Será entonces hasta mañana. Por hoy, gracias, buenas noches.